Bienvenidos a una lección más de palabras de aliento e instrucción. El día de hoy vamos a estudiar el Salmo 46 y para ello les voy a pedir si pueden abrir sus Biblias en el mismo. Y vamos a hacer lo siguiente como dinámica. Les voy a pedir que ahí en su casa ustedes puedan poner pausa a este video y puedan leer el Salmo 46 completo 3 veces. Esto para poder tener un mayor conocimiento respecto al Salmo. Una vez que usted haya terminado, le pido que vuelva a dar inicio para poder ahora sí leerlo. Le voy a explicar la estructura del Salmo 46, que es de la siguiente manera. Cuando usted, ahora que lo leyó, se va a dar cuenta que existe la palabra Selah con H y son 3 los que se encuentran. Entonces la estructura del Salmo son estos 3 Selah. Y yo lo voy a leer y lo voy a ir explicando. Ahora, dice así la palabra de nuestro Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Ahí termina el primer Selah. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios en que nosotros creemos, Él ofrece amparo y fortaleza, y amparo hace énfasis en su protección como un refugio. Ese refugio es un resguardo en medio del caos, un cobijo. Y eso nos lleva al Salmo 91:1 que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. También fortaleza quiere decir que Él, Dios, provee de fuerza física, vigor, resistencia para aguantar los problemas de la vida. Por eso es que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Esto deja ver que Dios no tiene una limitante, sino por el contrario, que nos puede ayudar en cualquier área de la vida espiritual, emocional o física. Tiene una disposición pronta, ya que es omnipotente. Y el salmista lo confirma: he comprobado su fidelidad en otras ocasiones. Por eso me atrevo a decir que es mi amparo y fortaleza. Indica una protección amplia que es dada para aquellos que creen en Él, en este caso para sus hijos, para los santos, pero también tenemos un Dios que la puede proveer a aquel que se acerca. Por eso dice el que habita, implica una decisión de acercarse a Él, no es una imposición por parte de Dios, sino al contrario, lo dejo a libre albedrío. Esta ayuda de parte del Señor se manifiesta pronta y en las tribulaciones. Déjeme explicarle un cuadro de las mismas tribulaciones: desgracia, infortunio, fatalidad, aflicción, dolor, amargura, tristeza. El Señor nos puede ayudar en cualquiera de esas situaciones. Por tanto, en conclusión, dice: no temeremos. Esto significa que aquel que lo hace su amparo y fortaleza va a tener la convicción de confianza en el Señor, determinación en no temer, o sea, no espantarse, no asustarse, no inquietarse, no desconfiar, no dudar, no tener sospechas de Dios. ¿Me ayudará esta vez? ¿Qué pasará? ¿Aparecerá Dios? Sino al contrario, una convicción de decir: sé que Dios me va a ayudar en su tiempo, en el momento adecuado. Después de explicar que en esta vida hay tribulaciones, pero Dios es el amparo y fortaleza, quizás otra situación podría hacer que dudemos. Y es cuando dice: aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces, quiere decir que problemas de la vida podrían hacernos dudar de Dios, pero Él se sostiene: soy su amparo y fortaleza. Pero también otras situaciones, y pensaba qué cosas actuales podrían ser. Y con ello nos damos cuenta que como hombres no tenemos control de todas las cosas. Yo no puedo parar los montes ni que la tierra sea removida, pero Dios sí. ¿Qué serían estas situaciones en la actualidad? Bueno, terremotos, inundaciones, ciclones, huracanes, derrumbes, maremotos, temblores, pandemias como lo que vivimos actualmente, enfermedades desconocidas, etc.
Yo a este primer escenario le llamaría la humanidad y las situaciones de la vida. Un Dios que explica qué es lo que vivimos por medio de un salmista. La palabra Sela, que significa, termina con H, que significa meditar profundamente, nos lleva a esta reflexión. En esta vida hay tribulaciones. La tierra va a colapsar en diferentes formas y mi único amparo es Dios, solamente Él. Es como si Dios pusiera una situación para ver en quién confiamos realmente, si Él es nuestra ayuda en medio de este conflicto, o si quizá nosotros estamos confiando en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en la seguridad económica o material, en las habilidades, en los contactos. Y es aquí, en estos tiempos, cuando nuestra fe se ve probada y se ve en quién creemos. Después de explicar este escenario humano en la tierra, el salmista nos transporta a la ciudad de Dios. Y esto comienza en el versículo 4, cuando dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Segundo, Sela con H. Mientras en la tierra hay tribulación y catástrofes, en la ciudad de Dios todo es paz, y el salmista nos lleva a un nuevo escenario, como les decía, de la tierra al cielo. Y miren, hermanos, reflexionando un poco respecto a esto, notemos que ninguna pandemia, enfermedad o situación que altere entra en la ciudad de nuestro Dios. Voy a citarles rápidamente algunos salmos en una versión del lenguaje actual o sencillo, y le pido que usted lo corrobore ahí en la versión Reina Valera 1960. Salmos 36:8. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Salmo 87:3. Cosas gloriosas se dicen de ti, oh ciudad de Dios. Apocalipsis 21:7. No entrará en ella cosa inmunda, tampoco mentira, solamente los salvos en Cristo que están en el libro de la vida. Entonces se vuelve un lugar especial donde Dios está, donde Dios cuida, donde hay paz, donde todo es tranquilidad y donde el creyente debe anhelar llegar a la presencia del Señor. Pensando en este segundo escenario que yo le llamaría la ciudad de Dios, cuando inicia y dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Hay tanto por decir de esto, pero pensando en un versículo en específico, Juan 7:38 dice: el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El Señor en el cielo, nosotros en la tierra, el Señor observando las situaciones, y dice: aquel que confía en mí, del interior correrán ríos de agua viva. En medio del desierto de la vida, Dios renueva las fuerzas como el águila para vivir. Tenemos un Dios que nos comprende. Y más interesante aún cuando dice: Dios la ayudará al clarear. Miren, el salmista alude a hechos históricos específicos, como el cruce del Mar Rojo, al clarear la mañana en el versículo 5. Es la misma frase en hebreo que se usa en Éxodo 14:27 cuando dice, lo voy a leer: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, atención, cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Interesante, recordando este pasaje, cómo el Señor ayudó al pueblo a cruzar y los protegió de todo mal. Así con nosotros, hermanos. Y luego dice: braman las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Mire, braman las naciones quiere decir que se altera el ánimo de las mismas, lo que los lleva a hacer uso de la ira verbal o física, la desesperación. Titubean los reinos, pierden su estabilidad y firmeza económica, material, de influencia. Pero nosotros no, porque nuestro amparo es Dios. Y dice ahí que dio Él su voz, derrite la tierra. Y me quedaba pensando un momento,
Su voz está aquí el día de hoy. Y me acuerdo de Hebreos 4:12 que dice que su palabra es viva y eficaz y más cortante y que penetra todo el ser. Pensando en esto, cuando el mundo se digna escuchar la palabra, es cuando Dios, por medio de la misma, marchita el orgullo del hombre, derriba los grandes y vanos pensamientos, muestra la vida corta que tenemos y que nuestras buenas obras no bastan. Tenemos la necesidad de un Dios y nos lleva a la comprensión, como dice el Salmo 9, que no somos sino solamente hombres con las manos vacías sin nada que ofrecerle a un Dios vivo. Salmo 33, 9, 12 dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Jehová de los ejércitos, dice el versículo 7, está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Pensando en ello, Génesis 35:3 dice lo siguiente: Jacob dice: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Por eso dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y déjeme decirle esto, hermano: el mismo Dios que tuvo Jacob, el mismo Dios que ayudó al pueblo a cruzar el Mar Rojo, es el mismo Dios que está el día de hoy con nosotros. Es el mismo. La reflexión profunda de esto sería que anhelemos una patria celestial, una patria divina que es mucho mejor que habitar en esta tierra donde el óxido afecta las cosas, donde todo perece, donde no sacaremos nada para llevarlo al cielo, sino que se queda aquí en la tierra, donde se caen los montes, como dice el Salmo, donde hay temblores, donde hay enfermedad, donde hay maldad, pero en la ciudad de Dios no hay nada de esto. El tercer escenario, después de mostrarnos la humanidad y la tierra, llevarnos al cielo, ahora llegamos al tercero, que es el poder de Dios. Y dice así en el versículo 8: venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. El Señor dice: ¿no me crees lo que te digo? Ven y compruébalo tú mismo. Reflexionemos. ¿Quién hizo el cielo? ¿Quién hizo la tierra? ¿Quién hizo al ser humano? Y entonces, si buscamos respuesta a ello, Dios es la respuesta. Cuando dice que el Señor puede poner asolamientos, Él puede destruir, Él puede arrasar o derribar la tierra y tiene el poder para detenerla. Detener todo esto. La guerra en cualquier lugar, pero también cualquier situación, la que sea. Pensando en la situación que vivimos actualmente, dice ahí que el arco lo destroza, los carros, la lanza. Todo eso era lo tecnológico en aquel tiempo. En este me puse a pensar y digo, hay misiles, hay armas nucleares, hay ejércitos, hay armas biológicas, hay armamento poderoso. Dios puede detener todo eso. Pero siendo aún más específico con la situación que vivimos actualmente, el hombre podría decir, voy a hacer uso de toda la cuestión farmacéutica para acabar con esto de la pandemia. Pero si Dios quiere, no funcionará nada de eso. Que nuestro deseo es que encuentren una cura para que todo esto acabe. Pero si Dios no lo deja, que sea así, no va a funcionar por más intentos del hombre. Y eso me lleva a pensar en el Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, si no guarda la ciudad, en vano es. Por demás es que se levante de mañana el hombre. Solamente al que confía en él le hará descansar. Y el Señor dice, ¿por qué no me buscan desde un principio? Y dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Como el Señor llamando la atención, diciendo, no hagamos más maniobras, no más movimientos, no metan la mano,
déjenme actuar. Y eso es lo que debemos hacer el día de hoy, dejar que nuestro Señor obre, clamar por su ayuda en medio de toda esta tribulación que vivimos actualmente. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, y es la segunda vez que lo menciona. Un búnker es un refugio contra todo ataque, de lo mejor, de lo más preparado. Y déjeme decirlo así, hermano y hermana visitante. Dios es un búnker espiritual. Y ese búnker es el en el que Jacob decide habitar y donde nosotros también deberíamos hacerlo. Yo quisiera llevarlo a la reflexión: si en estos días y en esta temporada se ha alejado usted de Dios, ha salido de ese búnker, vuelva ahora espiritualmente. Y si quizás, a lo mejor, tú que nos estás visitando por primera vez, no es tu refugio el Señor, puedes hacerlo. Yo te invitaría a que oraras de una manera, que repitieras después, volviendo más atrás en el video. Si tú quieres que el Señor sea tu refugio, ¿por qué no le oras de esta manera? Señor, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón. Creo que moriste en una cruz y que resucitaste al tercer día. Te pido que entres a mi corazón, te abro la puerta del mismo y te pido que me otorgues el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Amén. Porque quizás estoy seguro que estamos viéndolo, hermanos de la iglesia Betel, que es nuestra confianza, que quizás a lo mejor algún hermano dice: creo que he perdido la confianza, necesito volver a entrar a ese búnker espiritual. Pero también habrá alguien que diga: no lo conozco y necesito ese refugio. Si tú llegaste a tomar una decisión por Cristo, te animo a lo siguiente: sigue las transmisiones de la palabra de Dios por medio de la página en YouTube, y te invitamos a que crezcas en el conocimiento de la palabra del Señor para que seas exhortado, consolado y edificado. Y cuando termine toda esta situación que vivimos actualmente de salud y podamos volver a reunirnos en la iglesia, te invitamos, asiste. Y si quizás tú estás viendo esto en otro estado, en otro país, te invitamos a que busques una iglesia de sana doctrina, pero sobre todo haciendo un énfasis especial: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así es que, hermanos, en esta pandemia llamada COVID-19, nuestro búnker espiritual es Dios. Dios les bendiga y los invitamos a que sigan viendo la siguiente lección.